Hola, espero que estén bien. Otra clase de economía internacional. Ya van quedando pocas. La clase de hoy va a ser sobre acuerdos comerciales. Y vamos a empezar. En cualquier manual de comercio internacional, los que están en la bibliografía todos, tienen un capítulo que está dedicado a este tema. Acuerdos de libre comercio, acuerdos regionales de libre comercio. Empiecen por ahí. Y después en la bibliografía tienen un capítulo de un libro del Banco Mundial que tiene un capítulo de Baldwin sobre los efectos. Es un capítulo más teórico sobre los efectos de este tipo de acuerdos comerciales. Mírenlo de ahí, está muy muy bien el capítulo. A su vez es un capítulo que sale de un libro sobre la integración europea, pero la verdad que es de los tratamientos más modernos es de lo mejorcito que yo he encontrado. Bien. Lo que vamos a ver en esta clase son acuerdos de comercio preferencial, acuerdos regionales de libre comercio. Hay varios nombres para lo mismo. ¿Sí? Técnicamente hay algunas diferencias, pero se trata de la misma idea. Digo, algunos son acuerdos de libre comercio porque llevan los aranceles a cero, otros acuerdos de comercio preferencial porque los reducen sin llevarlos a cero, pero es básicamente lo mismo. ¿Sí? Son acuerdos comerciales en los cuales se discrimina al resto del mundo, digamos. ¿Sí? Hasta ahora lo que ustedes estuvieron viendo son reducciones arancelarias de un país respecto del resto del mundo. Y en el resto del mundo están incluidos todos los demás países. O sea, Argentina reduce los aranceles respecto del resto del mundo, donde están todos los países. Lo que vamos a ver ahora, o lo que vamos a ver en esta clase, son reducciones arancelarias entre grupos de países y excluyendo a terceros países. Entonces, por ejemplo, Argentina se reduce aranceles con la India, pero los mantiene respecto de otros países excepto la India. ¿Sí? Eso nunca va a ser el caso porque Argentina forma parte del Mercosur. Ahora lo vamos a ver, pero es solamente un ejemplo. ¿Sí? En la actualidad, este tipo de acuerdos es, es, es bastante usual. ¿Sí? O sea, y cada vez más usual, la verdad. Es el tratamiento preferencial a algunos socios comerciales y no a otros. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver qué entendemos por este tipo de acuerdos, qué tipos de acuerdos hay y vamos a analizar cuáles son los efectos que este tipo de acuerdos tienen sobre el bienestar. El análisis lo vamos a realizar a partir de la teoría de uniones aduaneras y lo que vamos a tratar de determinar es si estos cambios discriminatorios de la política comercial son beneficiosos o no, en términos de bienestar. ¿Sí? Esa es básicamente la hoja de ruta. Lo que vamos a hacer es, vamos a iniciar con un tratamiento relativamente simple, y es el que no pueden no saber, aunque en el examen puedo tomar todos, y he tomado todos, y vamos a terminar con un tratamiento un poquito más completo, que incorpora otros efectos que el análisis más tradicional no tiene en cuenta. Bien, para hablar de acuerdos de comercio preferencial, primero tenemos que discutir un poquito qué es la OMC. La OMC es la Organización Mundial de Comercio. Acá tienen un párrafo que tomé del sitio web www.wto.org. Esto es un sitio súper completo. La OMC es el organismo multilateral, es otra de las instituciones de Bretton Woods. Es el organismo multilateral en el que los países negocian temas de comercio multilateral. ¿Sí? Es el organismo que rige el comercio multilateral. Entonces, no todos los países son miembros, sí la mayoría de los países del mundo son miembros, pero si dos países miembros tienen una disputa comercial, van a la OMC para dirimirla. Por otro lado, el mandato de la OMC es ir hacia un mundo donde el comercio es más libre, tanto el comercio de bienes como el comercio de servicios. E históricamente, el funcionamiento de la OMC es iniciar una ronda de negociaciones multilaterales, llegar a un acuerdo, la ronda se cierra,
se abre un periodo de implementación del acuerdo que se alcanzó y cuando se termina de implementar el acuerdo alcanzado, se inicia una nueva ronda de negociaciones. ¿Sí? Entonces, tuvo la ronda Tokio, la ronda Uruguay, varias rondas de negociaciones. La última ronda que empezó y terminó fue la ronda Uruguay, que se cerró en 1994 y de hecho el nombre OMC surge en esa ronda, antes era el GATT. Y en el año 2001 se inició la ronda de Doha, que es la ronda del desarrollo, se llamó, que todavía está abierta. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre en la OMC? A diferencia de otros organismos como el Fondo Monetario Internacional, en la OMC todos los países tienen... El voto de todos los países vale lo mismo. Entonces, alcanzar un acuerdo es bastante más difícil. ¿Sí? Además, lo que es de interés para un país no es de interés para el otro y las negociaciones son bastante complicadas. Pero bueno, ¿por qué es importante hablar de la OMC? Porque si la OMC rige el comercio internacional y el objetivo es ir hacia un comercio más libre, los acuerdos de comercio preferencial violan un principio fundamental de la OMC, que es la no discriminación. ¿Sí? Entonces, dentro de la legislación de la OMC hay algunos artículos que permiten la excepción vinculada a estos acuerdos comerciales regionales. ¿Sí? De vuelta, porque violan el principio de no discriminación. ¿Cuáles son esos artículos? Bueno, primero tienen el artículo 24 del GATT, que permite estos acuerdos regionales siempre y cuando se eliminen barreras a una parte sustancial del comercio. Segundo, que los aranceles entre los países que acuerdan vayan a cero. Y tercero, si es una unión aduanera, que después vamos a ver de qué se trata. Digo, una unión aduanera es cuando ya se los digo ahora, una unión aduanera es cuando los países acuerdan entre sí reducir aranceles y además fijan lo que se llama un arancel externo común. O sea, estos países que acuerdan respecto de terceros países imponen el mismo arancel. Entonces, la tercera condición del artículo 24 del GATT es que si algunos países forman una unión aduanera, este arancel externo común no debe superar los aranceles individuales antes de la integración comercial. ¿Cuál es el tema con este artículo 24? Bueno, miren el primer punto. Eliminación de barreras a parte sustancial del comercio. El problema es qué se entiende por parte sustancial del comercio. El valor del comercio, el volumen de comercio, las líneas arancelarias, o sea, la cantidad de productos de acuerdo al nomenclador que se utiliza para clasificar el comercio. En eso la letra del artículo 24 es bastante vaga y quedó así a propósito por falta de acuerdo. Pero bueno, el mensaje es que tienen que cubrir una parte sustancial del comercio. Otra cláusula, otro artículo que habilita este tipo de acuerdos es lo que se llama la cláusula de habilitación. Esto está en el GATT desde el año 79. Y esto es lo que permite, en realidad permite dos cosas. La primera es que países desarrollados le otorguen preferencias no recíprocas a países en desarrollo. Y esto es el sistema generalizado de preferencias. Por ejemplo, la Unión Europea le otorga preferencias en general a ex colonias africanas sin ningún tipo de contraprestación. Entonces la Unión Europea le otorga preferencias a las bananas que vienen de África sin que por eso los países de África como Ghana deban darle preferencias similares a la Unión Europea. ¿Sí? Entre paréntesis, hay una de las disputas más viejas, más duraderas en la OMC, fue a raíz de las bananas, porque la Unión Europea le dio preferencias a países africanos para que las bananas africanas entren a Europa con aranceles bajos, y al momento de hacer eso lo que estaba haciendo era discriminar a Ecuador, por ejemplo, que también es un país en desarrollo. Entonces Ecuador le hizo una denuncia, digamos, en la OMC y que finalmente ganó porque Europa estaba discriminando entre dos países en desarrollo. Bueno, otra cosa que permite la cláusula de habilitación es que
países en desarrollo también se otorguen preferencias comerciales entre sí si no entran en el artículo 24 del GATT. ¿Sí? O sea, si las preferencias que se otorgan son parciales, o sea que no están cubiertas por el artículo 24 del GATT, países en desarrollo también podrían otorgarse preferencias parciales amparados en la cláusula de habilitación. Un caso bastante conocido es el sistema global de preferencias entre países en desarrollo, lo que aparece acá como eje GSTP. ¿Sí? Este es un acuerdo entre, yo la última vez que lo miré eran como 77 países en desarrollo, en el que se otorgan preferencias. El problema es que, para que se den una idea, Argentina otorgó 10% de preferencia en yute. ¿Sí? Es con lo que se hacen las alpargatas. La verdad que ha sido bastante poco exitoso como forma de otorgarse preferencias entre países en desarrollo, este acuerdo particular. Y por último, otro artículo es el artículo 5 del GATS, que es el acuerdo sobre comercio de servicios, que también permite otorgar preferencias en el comercio de servicios entre países desarrollados y en desarrollo. ¿Sí? Desarrollados, no, desarrollados. Bien. Seguimos. Ahora, eso es un poquito de legislación. Espero que no se hayan aburrido mucho. Si miramos la evolución en el tiempo de estos acuerdos, van a ver cómo crecen. Acá lo que tienen es las notificaciones a la OMC de acuerdos de libre comercio. ¿Sí? Digo, como los países son miembros de la OMC, tienen que notificarle a la OMC cuando hacen este tipo de acuerdos. Y fíjense, esto es al 9 de junio, que tuve, bien, hasta último momento. Fíjense cómo empiezan a crecer de manera exponencial en la década del 90 y en los últimos años tienden a estabilizarse. Pero en los 90 y en los 2000, estos acuerdos de libre comercio crecieron un montón, ¿sí? En número y por supuesto en el comercio mundial que cubren, al punto tal que si uno mira un planiferio y empieza a graficar flechas vinculando países que tienen acuerdo, lo que va a obtener es lo que se llama en la literatura el spaghetti bowl, ¿sí? Porque hay tantos acuerdos que es un despiole básicamente, ¿sí? Pero bueno, el punto es que este tipo de acuerdos comerciales están muy muy extendidos. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es empezar a estudiar cuáles son los efectos que pueden tener. Antes de eso, lo que vamos a hacer es clasificar estos acuerdos entre países. El primer tipo de acuerdo, el más leve, digamos, es el otorgamiento de preferencias comerciales. Esto sería una reducción de aranceles para productos seleccionados entre países miembros del acuerdo. Y vimos antes que esto está contemplado dentro de la OMC. ¿No? Estos son simplemente preferencias comerciales. Yo te bajo un poquito acá o me bajas un poquito allá. En ciertos productos. Incrementando la liberalización, lo que sigue es lo que se llama un área de libre comercio. Esto lo que hace es eliminar aranceles entre los países miembros del área. ¿Sí? Acá los aranceles tienen que ir a cero. No es necesario que vayan inmediatamente a cero, pero sí tiene que haber un cronograma de desgravación en el que en algunos casos será inmediato, en otros casos de forma paulatina, pero los aranceles entre países miembros deben ir todos a cero. Y en este caso, cada país impone sus propios aranceles respecto de terceros países. O sea, los países excluidos del acuerdo enfrentan un arancel diferente, que puede ser diferente entre países, para ingresar al área de libre comercio. En la práctica se permiten que haya bienes excluidos o lo que se llama productos sensibles, que típicamente deben ser muy poquitos, digamos. Pero si Argentina firma un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y la Unión Europea considera que ciertos productos son sensibles, esos productos
puede pasar dos cosas. O que tengan un cronograma de desgravación muy largo, o que directamente sean clasificados como productos sensibles y el arancel nunca vaya a cero. ¿Sí? Ahora, ¿qué característica tiene el área de libre comercio? ¿Dónde está el negocio? Si ustedes son un tercer país y quieren vender dentro del área de libre comercio, ¿qué es lo que deberían hacer? Deberían entrar al área de libre comercio a través del país que tiene el arancel hacia terceros países más bajos, y una vez que están dentro del área de libre comercio, se pueden mover libremente. ¿Sí? Obviamente, nosotros nos damos cuenta que ese es el negocio. Los que redactan los acuerdos también. Y para evitar eso, existen lo que se llaman las reglas de origen. ¿Sí? Básicamente para evitar la triangulación. Entonces, cuando un bien entra al área de libre comercio, independientemente de cuál sea el país por el que entra, si después ese bien se traslada a otro país para ser considerado un bien producido dentro del área de libre comercio, tiene que tener un contenido nacional o un contenido local grande. ¿Sí? Entonces, si una bicicleta entra a un determinado país y no se le hace nada a la bicicleta dentro del país, si esa bicicleta se quiere ir a otro país miembro del área de libre comercio, tiene que pagar el arancel para cambiar de un país a otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es un bien nacional. Eso es lo que hace la regla de origen. Ahora, si ustedes dentro del área de libre comercio le agregan valor al producto importado, para ser considerado este nuevo producto o este producto que al producto importado le agrega algo como un producto nacional, tiene que tener un contenido nacional importante. ¿Sí? Y eso hay distintas formas de establecerlo y cada acuerdo usa una u otra forma. ¿Sí? Las formas es por el valor, la incidencia que tienen las importaciones dentro del valor total, u otro criterio es si hubo un salto de nomenclador. O sea, que si el producto importado ingresó al país como una semilla, si después se lo exporta como una planta, hubo un cambio de nomenclador, de hecho se le agregó algo de valor, es considerado un producto nacional. Son distintas formas, digamos. ¿No? Pero bueno, el punto que tienen que recordar es que en este tipo de acuerdos tiene que haber reglas de origen, si no el negocio es ingresar al área de libre comercio a través del país con el arancel más bajo. Ejemplos de esto, el acuerdo que firmó el Mercosur con la Unión Europea. Después vamos a ver qué tipo de acuerdo es el Mercosur, pero todos deben saber que la Argentina es un país miembro del Mercosur. El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. ¿Sí? Otro acuerdo que, bueno, en su momento fue importante, quizás ustedes ni lo sintieron nombrar, es el ALCA, que es el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. El ALCA era un área de libre comercio que iba desde Alaska hasta Tierra del Fuego, y la idea era que todos los países comprendidos entre esas dos puntas, digamos, llevaran sus aranceles a cero. Bueno, el ALCA se desarmó, digamos, el proyecto en el 2004, en Mar del Plata casualmente se enterró el ALCA, pero como proyecto era un área de libre comercio. Una bien importante, bien conocida, es el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, que bueno, en los últimos años sufrió algunos cambios, pero ese es un acuerdo de libre comercio que originalmente firmaron México, Estados Unidos y Canadá. Entró en vigencia en enero del 94. Básicamente era un acuerdo de libre comercio, aranceles iguales a cero, entre esos tres países. Lo siguiente que sigue es una unión aduanera, que lo que hace es agregar al acuerdo de libre comercio un arancel común respecto del resto del mundo. ¿Sí? ¿Esto qué es lo que hace? Que los países miembros de este acuerdo, de vuelta, tengan el mismo arancel respecto de terceros países, y por lo tanto, si la unión aduanera quiere firmar un acuerdo de libre comercio con un país excluido, los países miembros de la unión aduanera deben ponerse de acuerdo. Porque un país miembro no puede firmar un acuerdo con otro país porque
se estaría violando el principio de arancel externo común. Entonces, una de las consecuencias de formar parte de una unión aduanera es que las negociaciones internacionales deben hacerse de manera conjunta. En la práctica, el Mercosur es una unión aduanera imperfecta porque todavía hay excepciones al arancel externo común y el Mercosur ya lleva un montón de años vigente, pero digamos que funciona como una unión aduanera y es por eso que Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay deben negociar de manera conjunta acuerdos con países extra Mercosur. ¿Sí? En la práctica es posible que lo que esto haya hecho es que Argentina como miembro del Mercosur o el Mercosur como un todo haya firmado relativamente pocos acuerdos de liberalización comercial, a diferencia de otros países de la región. ¿Sí? Imagínense que lograr que Argentina y Brasil, que son los países más grandes, se pongan de acuerdo es bastante complicado, digamos, o históricamente eso es lo que ha pasado. El siguiente tipo de acuerdo es un mercado común, que lo que hace es agregarle a la unión aduanera la eliminación de barreras al movimiento de factores. ¿Sí? Entonces, los factores como trabajo y capital pueden moverse libremente entre países. En la letra del acuerdo, el Mercosur es un mercado común del sur, de hecho. ¿Sí? Bien. ¿Qué ejemplos hay? Bueno, la Unión Europea antes del euro y en África, tanto oriental como occidental, tienen este tipo de acuerdos. ¿Sí? Que funcionan así, aunque de vuelta, esto es más la práctica del acuerdo, la letra del acuerdo que otra cosa, digamos. Si bien tienen acuerdos, la libre movilidad de factores no es tal. Lo que sigue es la unión económica, que al mercado común le agrega la unificación de políticas económicas, fiscales, monetarias, etc. Se empiezan a compartir instituciones, hay coordinación de políticas, y si se comparte la moneda, se transforma en una unión monetaria, digamos. El ejemplo hoy en día es la Unión Europea, digamos, que comparte el euro, los países de la Unión Europea comparten el euro como moneda, ¿no? Excepto los excluidos, pero los nuevos miembros, excepto Polonia, que lo tiene en la Constitución, todos tienen que compartir el euro como moneda, digamos. ¿Sí? Digo, o sea, acá excede lo que es el comercio internacional por mucho, digamos. ¿No? Bien, entonces ahora vamos a ver los efectos estáticos de la integración. Este es el análisis más tradicional de los acuerdos de liberalización comercial. ¿Sí? Bien. Como se imaginan, las preferencias comerciales van a generar cambios en los patrones de comercio para expos e impos. Esto ya lo vieron cuando estudiaron aranceles. Ahora los cambios arancelarios van a ser para un subgrupo de países, pero el efecto sobre expos e impos va a estar presente. Y lo que vamos a ver es que los efectos sobre el bienestar van a ser ambiguos y por lo tanto hay que hacer un análisis caso por caso. ¿Sí? Cuando uno reduce aranceles respecto de un grupo de países, hay un movimiento hacia el libre comercio entre los miembros. ¿Sí? Después vamos a ver que este movimiento hacia el libre comercio, que ustedes ya vieron, que con el esquema de análisis que estamos usando, esto tiene un efecto positivo y crea comercio. ¿Sí? Pero por otro lado, como este movimiento hacia el libre comercio es discriminatorio, lo que puede ocurrir es que haya sustitución de importaciones desde países excluidos, que eran muy eficientes, hacia países incluidos en el acuerdo, que son menos eficientes. ¿Tá? O sea, lo que están creando es una ventaja comparativa, si querés, que es artificial en cierto modo. Conviene importar de un país y no de otro porque le estás otorgando preferencias comerciales, ¿ah? Que son discriminatorias. En este caso vamos a estar hablando de desvío de comercio. Estos conceptos de creación y desvío son bien importantes porque forman parte del análisis más tradicional de este tipo de acuerdos. ¿Sí? Después hacia el final vamos a ver que
se quedan cortos para el análisis, pero en la práctica mucha gente sigue pensando en estos términos. Bien, esto viene de un trabajo de Jacob Wiener de la década del 50. Él define creación de comercio como el desplazamiento de un productor nacional de mayor costo por un productor del socio comercial de costo menor, ¿sí? Y esto va a tener un efecto positivo sobre el bienestar. El desvío de comercio, en cambio, ocurre cuando desplazamos la producción o las importaciones desde un país no miembro que tiene costo menor por las importaciones o la producción de un país miembro del acuerdo o socio comercial que tiene un mayor costo, ¿sí? Esto va a tener un efecto negativo sobre el bienestar. Ahora, ¿qué predomina? La creación o el desvío de comercio es una cuestión empírica, ¿sí? Y hay que verlo caso por caso. Nos estamos moviendo en el mundo del segundo mejor, en el sentido de que vos arrancás con una situación que está distorsionada porque tenés aranceles y estamos moviéndonos a otra situación que también está distorsionada, porque los aranceles van a persistir, pero ahora respecto de un grupo de países y no de todos. Entonces, no nos vamos hacia el... No estamos comparando una situación distorsionada con el primer mejor, que sería el libre comercio. Estamos comparando dos situaciones que están distorsionadas. Bien. ¿Qué supuestos vamos a estar haciendo en este primer análisis? Equilibrio parcial. Vamos a estar mirando el mercado de un bien. Inicialmente vamos a tener dos países A y B. No hay costo de transporte y el resto del mundo tiene costos constantes, ¿sí? Después le vamos a agregar un país. Este es el análisis que ya vieron. Estamos mirando nuestro país o el país A. B estaría representando el otro país, si quieren el resto del mundo. Nuestro país impone un arancel T sobre las importaciones. En este caso van a ser las importaciones de B, que es el país al que conviene importar, del que conviene importar. Al inicio, la producción nacional es S0, el consumo nacional es D0, M0 son las importaciones, ¿sí? Ahora supongamos que A y B forman una unión aduanera. Acá el análisis no va a diferir del que ya conocen. A y B forman una unión aduanera. La producción de nuestro país se reduce de S0 a S1. La demanda en nuestro país aumenta de D0 a D1. Y las importaciones se incrementan de M0 a M1. El análisis de bienestar en este caso ya lo conocen. El excedente del consumidor aumenta en la suma de las áreas A, B, C y D. A es una pérdida de excedente del productor, C es una pérdida de recaudación, la ganancia neta es B más D porque están teniendo ganancias de eficiencia, ¿sí? No me voy a detener sobre esto, ya lo conocen, ¿sí? ¿Por qué nos concentramos en el excedente del consumidor? Porque estamos mirando un bien importable, ¿sí? Estamos en un análisis de equilibrio parcial. En este caso, hay un efecto positivo sobre el bienestar y lo único que vemos es creación de comercio. Ahora, ¿qué ocurre cuando agregamos un país? Ahora vamos a tener tres países, A, B y C, y lo que vamos a suponer es que A y B van a formar una unión aduanera, pero el país C, que si miran los costos es el país más eficiente, va a quedar excluido del acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En ausencia de discriminación, ¿a quién le compra A? Le compra a C, que es el que tiene el país, que es el que tiene el costo más bajo, ¿sí? Nuestro país le compra a C, por eso el precio interno es C por 1 más el arancel, ¿no? Bien, ahora A y B forman una unión aduanera. ¿Qué es lo que ocurre? El arancel sobre B se hace 0 y entonces ahora
si nuestro país comprara en C, seguiría pagando PA, pero ahora, si le compra B, pagaría PB, ¿sí? Que está por debajo de PA. Inicialmente, el precio que pagaría nuestro país si importara de B estaría por acá arriba. Sería PB más el arancel. Pero como ahora le bajamos el arancel, se lo llevamos a cero, el precio que nuestro país pagaría por comprarle a B es PB. ¿Sí? Bien, entonces, en esta unión aduanera, nuestro país A va a importar solo desde B, aunque C sea el productor de costo menor. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los efectos sobre el bienestar? Bueno, la ganancia de comercio que vamos a tener va a ser B más C más D. Bueno, A pasa lo mismo que antes, digamos, si es una ganancia, pero se compensa con pérdida del excedente del productor. Nos queda B más C más D. La pérdida que vamos a tener, porque perdemos recaudación, es C más E, ¿sí? C más E era la recaudación del arancel que teníamos antes, el volumen importado por el arancel, ¿sí? Es base por altura, y eso me da el área de este rectángulo. Pero entonces tenemos B más C más D como ganancia de bienestar. La pérdida es C más E. El efecto neto es B más D menos C. Y acá aparece la ambigüedad de Wiener. ¿Sí? El resultado puede ser positivo o negativo dependiendo del tamaño de estas tres áreas. ¿Sí? Y este es el resultado bien importante de Wiener. En una unión aduanera no es obvio que va a incrementar el bienestar. ¿Sí? Lo puede incrementar o lo puede disminuir. Entonces ahora veamos. ¿De qué dependen los resultados? ¿Sí? El área E, ¿qué representa? Representa la diferencia de costo de producción entre C y B. Es el costo por importar desde un país menos eficiente. Cuando ustedes reemplazan C por B. Eso es lo que representa justamente el desvío de comercio, que es E. El área C, acá debería haber usado C minúscula, es lo que se transfiere a los consumidores nacionales en forma de un menor precio, digamos. ¿Sí? Eso es la recaudación que se pierde, pero digamos que se pierde recaudación, pero eso vuelve a los consumidores como un precio más bajo. Y el efecto neto, como les decía antes, tiene signo indefinido. Ahora, ¿de qué dependen estas tres áreas del efecto neto? El alto del área E va a representar la diferencia de costo por unidad entre el país miembro y el no miembro. La base del área E va a representar la cantidad de las importaciones desviadas. El área B va a ser la creación de comercio porque se produce a un menor precio. Y el área D es el componente de la creación de comercio que aparece porque se consume a un menor precio. ¿Sí? Pero bueno, dejando de lado el área E, B y D es el análisis que ya conocen. Y ahora sí, cuanto mayor sea la diferencia entre el precio del socio y el precio del mundo, o del país excluido, mayor es la probabilidad de desvío de comercio. Cuanto mayor sea el arancel inicial, mayor es la probabilidad de creación de comercio. ¿Por qué? Porque crece la altura de las áreas B y D. El caso extremo es un arancel que inicialmente era prohibitivo, ustedes lo reducen, van a empezar a importar, y en este caso no importa que sea discriminatorio, porque ya están creando comercio, no hay nada que estén desviando porque inicialmente no importaban, si el arancel era prohibitivo. Cuanto mayor sea la elasticidad precio de las curvas de oferta y demanda, o sea, cuanto mayor pendiente tengan las curvas de oferta y demanda, ¿sí? Más planitas sean, mayor es la probabilidad de creación de comercio. ¿Por qué? Porque las áreas de B y D serían mayores. Cuanto mayor sea el número de países en la Unión Europea, menor es la probabilidad de desvío de comercio. El extremo es el mundo. Si ustedes incluyen a todos los países, nunca va a haber desvío de comercio. ¿Ah? Por eso crece la probabilidad de que no haya desvío de comercio cuanto más países se incorporan. Y por otro lado,
digo, esto no está contemplado en el análisis gráfico, formar parte de una unión aduanera te da mayor poder en las negociaciones comerciales, es lo que les decía antes. Digo, si Argentina negocia por Brasil, junto con Brasil, cuando se sienta en la mesa de negociación tiene más poder. Obviamente, para que eso ocurra, primero se tiene que poner de acuerdo con Brasil. Pero potencialmente Argentina tiene más poder por sentarse a negociar con Brasil. Y ni hablar Uruguay y Paraguay, que son países más chicos todavía. Y por otro lado, la unión aduanera te reduce el costo aduanero. Digo, si vos tenés mucho comercio con un determinado país, el hecho de que el arancel sea cero hace que el costo administrativo de pasar por la aduana sea más bajo, potencialmente sea más bajo, digamos. ¿Sí? Debería facilitarse el comercio, para usar un término más nuevo. Bien. Una cosa que no mencioné antes y que se relaciona con esto último del costo aduanero, si ustedes miran los acuerdos comerciales más recientes, van a ver que, otra vez, la letra de los acuerdos incorpora un montón de cosas más allá del comercio de bienes, comercio de servicios, cuestiones de facilitación de comercio, de barreras no arancelarias, cuestiones fitosanitarias. Digo, hay acuerdos como de segunda o tercera generación que incorporan un montón de otras cuestiones, de estandarización de procesos, ¿tá? Que, de vuelta, escapan a este análisis más gráfico, si bien más simple, digamos, si bien uno podría aproximarlo, estas otras cuestiones, si existiera un equivalente arancelario, digamos, ¿sí? Uno siempre se puede calcular, bueno, cuál sería el equivalente arancelario que me generaría esta restricción por tal o cual cosa. Bien. Ahora vamos a pasar al análisis extendido de las áreas de libre comercio. ¿Ah? Hasta acá era el análisis más básico. Hablemos un poquito del análisis extendido. Acá vamos a tener dos efectos adicionales a lo que teníamos antes, que es la ambigüedad de Wiener. Uno es la certeza de lo que se llama certeza de Smith. ¿Qué significa esto? Que el país que recibe las preferencias va a obtener un beneficio, ¿sí? Y esto se vincula con la ganancia de acceso a mercado. A vos, un socio comercial, te baja el arancel con el cual tus productos entran a ese mercado, vas a tener una ganancia, ¿sí? Esa es la certeza de Smith. Y lo otro es lo que se llama el efecto derrame de Haberler, que está relacionado con la pérdida que se produce en el resto del mundo. El resto del mundo está excluido del acuerdo, ahí va a haber una pérdida también, ¿sí? Es el efecto derrame. Vos creás un área de libre comercio, el área va a tener un efecto derrame sobre el resto del mundo. Entonces, el punto de agregar estos dos efectos es que las ideas de creación y desviación de comercio que propuso Wiener no son suficientes. Ahora, este análisis, un poquito más sofisticado, requiere 3 países, nuestro país, el socio comercial y el resto del mundo, 3 bienes, llamémoslos 1, 2 y 3, y vamos a suponer que cada país exporta 2 bienes e importa el otro, ¿sí? Son supuestos que simplifican el análisis. Si uno levanta estos supuestos y lo complica un poquito más el análisis, las ideas más importantes se mantienen. Y esto está en el libro que les mencionaba en la bibliografía, no en los manuales. Este es el esquema que vamos a estar mirando. Nuestro país, el socio comercial y el resto del mundo. Cada país exporta 2 bienes e importa el otro, ¿sí? Entonces, miremos el resto del mundo. Importa el bien 3, tanto desde nuestro país como del socio comercial, de nuestro socio comercial. Estamos parados en el resto del mundo. Y exporta el bien 1 y el bien 2, ¿sí? Si quieren, estos son flujos de dinero. A cada flujo de dinero le corresponde en dirección opuesta un flujo de bienes que va, en este caso, del socio comercial al resto del mundo y de nuestro país al resto del mundo, ¿sí? Bien, lo que importa acá, porque cada país tiene 2 orígenes
de las importaciones para poder mirar el tema de la discriminación. Nuestro país importa el bien 1 desde el socio comercial y del resto del mundo. Nuestro socio comercial importa el bien 2 desde nuestro país y desde el resto del mundo. ¿Sí? Los 3 países van a ser iguales en términos de tamaño y el arancel nación más favorecida. Este es un término que no expliqué, pero que voy a explicar ahora. El arancel nación más favorecida es el arancel que cada país le cobra a los países con los cuales no tienen ningún tipo de acuerdo. O sea, es el arancel máximo que un país puede cobrar. Perdón. O sea, el nombre está re malo. Porque en realidad es el arancel máximo que cada país puede probar. Puede cobrar. Sin discriminar. Aunque se llama nación más favorecida. Y acá, para simplificar, suponemos que este arancel nación más favorecida es el mismo para los 3 países. Nos vamos a concentrar en el análisis 1 y vamos a estar mirando 2 equilibrios con comercio. El libre comercio multilateral y el regionalismo. Y el análisis es obviamente simétrico para los bienes 2 y 3. Nos concentramos en el bien 1 porque el 1 es el bien que nuestro país importa desde 2 orígenes. Bien. Estas son las curvas de oferta de exportaciones en el resto del mundo, en el socio comercial, y en nuestro país tenemos la oferta de importaciones y la demanda de importaciones. ¿Sí? Que es el neto detrás de estas curvas de demanda y oferta. Tenés detrás de la curva de demanda neta de importaciones, tenés la diferencia entre oferta y demanda de nuestro país. Y detrás de esta curva de oferta de importaciones tendrás la suma de las ofertas del resto del mundo y nuestro socio comercial. Inicialmente estamos en una situación de libre comercio, ¿sí? Donde el precio que ven los 3 países es el mismo. Las exportaciones del resto del mundo son XR, del socio son XP, las importaciones de nuestro país son la suma de XP más XR. ¿Sí? Entonces, empecemos simple. Supongamos que nuestro país impone un arancel no discriminatorio. ¿Qué es lo que ocurre? Por eso nación más favorecida. La curva de oferta de importaciones en nuestro país se desplaza hacia arriba. Y ahora el precio interno en nuestro país va a estar aquí. Fíjense. El precio interno en nuestro país sube a P'. ¿Sí? El precio que ven nuestros socios comerciales es inferior al resto. Es inferior al inicial, al de libre comercio. P' menos T. ¿Sí? Esto ya lo conocen. Incluso lo conocen de finanzas públicas. Parten de una situación sin impuestos, ponen un arancel en este caso, el precio que ven los consumidores está por arriba del precio que ven los productores. Eso es lo que vemos acá. Tenemos la recaudación y la pérdida de peso de muerto, el triangulito ET, pérdida de excedente del consumidor, y este otro, pérdida de excedente del productor. Muy bien. Entonces, se reducen las exportaciones del socio, se reducen las exportaciones de nuestro país, se reducen las importaciones de nuestro país. O sea, se reducen las exportaciones del resto del mundo, del socio, y se reducen las importaciones de nuestro país. ¿Está? Muy bien, y se reducen en la suma de lo que se reducen las exportaciones del socio y del resto del mundo. Muy bien. Ahora, pensemos la situación discriminatoria, donde nuestro país elimina el arancel solo respecto del socio comercial. Entonces ahora la curva de oferta no se desplaza a donde se desplazaba originalmente, que era la de nación más favorecida. Ahora se desplaza a una cosa intermedia, que es la curva de oferta de importaciones que ve nuestro país cuando firma un acuerdo preferencial. La curva de oferta de importaciones se desplaza hacia arriba, pero por una cuantía menor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo acá.
Les voy a dejar para que miren ustedes por qué tiene esta forma. Eso lo miran en el documento. Bien, lo importante es el otro tramo de la curva, que es lo que voy a estar mirando acá. Ahora, el precio en nuestro país pasa de P a P', de P', porque partimos de la situación con el arancel no discriminatorio. De P' pasamos a P''. En el socio comercial, fíjense que ahora nos vamos a P''. Ese es el precio que ve nuestro socio comercial, porque ahí no imponemos arancel, es el mismo, ¿sí? En nuestro país. Y en el socio el precio es el mismo. Pero en el resto del mundo el precio queda por debajo. Es P'' menos T. ¿Sí? Está por debajo del precio que tenían cuando el arancel era la nación más favorecida para todos. ¿Sí? Bien. Y bueno, acá tienen cómo aumentan las exportaciones del socio, caen las importaciones del resto del mundo y aumentan las importaciones de nuestro país. ¿Sí? Expos de socio y el resto del mundo aumentan, impos de nuestro país, perdón, expos del socio aumentan, expos del resto del mundo caen, impos de nuestro país aumentan. Y si lo dije mal, me lo hacen notar. Bien, y acá tienen explicado lo mismo que les contaba recién. ¿Sí? Es el mismo análisis que les contaba recién, primero en términos de precios, después en términos de cantidades. ¿Sí? Es lo mismo, pero al costado les agrego la explicación de precios y cantidades que yo ya les fui contando. Bien, los efectos sobre el bienestar, van a ver que el efecto sobre el bienestar de nuestro país cambia, es A más B menos C, acá es ambiguo. En el socio comercial aumenta en D porque hay una ganancia de excedente del productor, y en el resto del mundo el efecto es negativo por lo que veíamos antes de el país excluido del acuerdo. ¿Sí? También tiene una pérdida de excedente del productor. Lo que les voy a pedir es que miren en el texto la intuición que está detrás de estos efectos, que se vincula con lo que ya estuvimos discutiendo, y ustedes no tienen ningún problema en interpretar estas áreas. El punto acá es mirar, además del país, de nuestro país, ver lo que ocurre en el socio y en el resto del mundo. ¿Sí? Esto es bien importante. Aparte, piensen lo siguiente. Para un determinado país, para un determinado bien, nuestro país es importador en este esquema. Y el socio es el exportador. Pero para los otros bienes, este efecto que le estábamos asignando al socio, se lo vamos a asignar a nuestro país. Y esa es la certeza de Smith. ¿Sí? La ganancia por acceso a mercado. ¿Ah? ¿Se entiende el mundo? Lamentablemente no pueden responder, pero digo, lo que ustedes miran como país importador, cuando miran el otro bien, ahora nuestro país es el socio. ¿Tá? Y de vuelta, esto es lo que queda excluido en el análisis de Wiener, donde solamente nos concentramos en el análisis del mercado del bien que nuestro país importa. ¿Tá? Eso es bien, bien importante. Bueno. Déjenme que vuelva acá. Eso ha sido todo la clase de acuerdos de libre comercio. Otra vez, revisan la presentación, les voy a subir el video, el PowerPoint. Cualquier duda, no dudan en escribirme. Solucionamos, vemos cualquier problema que haya. Y bueno, y el jueves vamos a seguir avanzando con otro tema. ¿Sí? Bueno, espero que haya estado claro, y si no me lo van a hacer notar. ¿Sí? Bueno, les mando saludos y espero que sus cosas estén bien, y realmente lamento que en este cuatrimestre prácticamente no hayamos tenido interacción.
Lo hubiéramos pasado bomba. Adiós.